Comenzamos a revisar los aspectos de la biología en términos de la astrobiología. Ya lo relacionado con la biología que se basa en la física y química. ¿Por qué física? Porque de hecho la física nos permite definir de una manera concisa qué es la vida. Y eso fue con lo que cerramos la clase pasada. ¿Cómo definimos con base en la física, de alguna manera, qué es un ser vivo? Muchas tecnologías están en constante lucha contra la entropía, ¿no? Es feo eso, andarse peleando con todo. No lo entendamos como lucha. Es una definición un poco más inerte, menos intencional e incluso no consciente. Estamos hablando de la vida fundamental básica, todavía sin llegar al concepto de vida inteligente. Entonces, la vida desde el punto de vista físico, químico, se explica con base en física y química, sustentada en las leyes de la termodinámica. La termodinámica se sustenta en 4 principios. ¿Cuáles son? El principio 0, el principio 1, 2 y 3, por eso son 4. Y es 0 el primero, no es primero el 0, digo, no sé cuál es. El principio fundamental, en el que se sustenta todo lo demás, fue el segundo en descubrirse, pero como ya estaba el primero, entonces se voy a ponerle, de recorrer los números, le pusieron 0. Este es el de el equilibrio térmico. ¿Qué es lo que dice? Que dos cuerpos estén a temperaturas iguales. Si están en contacto uno de ellos con un tercero, el tercero estará en equilibrio térmico con el primero. O el principio del termómetro. Porque pues, cuando ustedes se ponen un termómetro, ya sea bucal, axilar, ¿por qué cambia la longitud de la columna del mercurio? Para referencia de aquí. Bueno, sí hay una pequeña variación a lo largo del día, pero ¿por qué cambia? El termómetro, antes de colocarlo, tiene la columna del mercurio por debajo de 34. ¿Sí? Y en cuanto se lo colocan, la columna del mercurio a veces se extiende hasta marcar un 36,5. Por la transferencia de calor. Antes de eso, el termómetro está frío y el cuerpo está caliente. Es como si la temperatura del cuerpo, que es mayor a la que tenía el termómetro, se fuera hacia el termómetro, hacia la columna, de hecho hacia la columna del mercurio. El calor, en particular, todavía no habla de calor, el principio 0, habla de la temperatura. La temperatura tiene sentido. Ustedes se ponen el termómetro y su temperatura no va a bajar a 34. No, su temperatura se va a mantener y la que va a aumentar es la del termómetro.
Es una definición. Así se comporta la naturaleza. La temperatura de si tenemos un objeto a 37 grados Celsius, tiene que ser grados, si son grados son Celsius, podrán ser Fahrenheit, los unos en otros y los otros no. Si no le pongo grados, tiene que ser Kelvin. Los Kelvin son Kelvin, no son grados. Y hay otro cuerpo que esté a 34. La de al ponerlos en contacto, después de un rato, va a estar a 37 y debería estar, vamos a hacer un 37. Va a estar en 36 y debería estar en 36. Acá hay un pequeño detalle. No se pasa 36 y no tiene 37. Eso es por la característica que tienen los individuos. En termodinámica definimos las cosas como sistemas formados por, tiene que ser en minúscula, si no es materia y energía. Esto sería un algo que tiene materia y energía, y ese algo se llama sistema. Ese sistema se encuentra en un medio o entorno en el cual también hay materia y energía. Si la cantidad de materia aquí no cambia y acá tampoco, si M1 es constante y M2 es constante, no necesariamente son iguales. M1 no necesariamente es igual a M2, pero cada uno se mantiene constante, no cambia. Podemos suponer que se debe a que no se sale la materia del sistema hacia el entorno y tampoco entra la materia del entorno hacia el sistema. Y lo mismo pasa con la energía. Con la energía. La energía 1 es constante, la energía en 2 es constante y no necesariamente la energía 1 es igual a la energía en 2. No necesariamente son iguales. Si se mantienen constantes, quiere decir que esto aquí no cambia, aquí tampoco cambia. ¿Por qué? Tal vez porque no estén enterados que uno que existe el otro. Esto es un sistema aislado. Sin embargo, aquí vemos que cambia la temperatura, que es una medida que nos da idea de la energía del sistema. La temperatura no es energía. Es una medida de la energía, pero no es la energía misma. Otro sistema, vamos a decir, este es el sistema A, un sistema B que se encuentra en un entorno, tiene una cantidad de materia, una cantidad de energía. La materia afuera del sistema, en el entorno, tiene un valor M2 y una cantidad de energía 2. Si M1 se mantiene constante y M2 se mantiene constante, pues diríamos que parece al sistema anterior. Pero si M no, tengo que usar la E, no tiene razón como la si la energía en 1 no es constante y la energía en 2 tampoco es constante, y no solo eso, si esta no es constante porque aumentó, y cuando esta aumentó observamos que en el entorno
disminuyó, ¿qué podemos suponer? Si en uno aumenta y en el otro disminuye, ¿qué podemos suponer? Que está pasando de uno al otro. Si E2 disminuyó y E1 aumentó, quizá parte de E se metió en el sistema, del entorno al sistema. Esto sería un sistema distinto al anterior y le llamamos cerrado. En los sistemas cerrados, la materia no cambia, pero la energía sí. Sería como una botella con agua. Una botella con agua. ¿Qué pasa si la boteo? Sí pasa algo. No. La estoy tocando. ¿Qué pasa si me quedo con ellas? Se va a enojar ella. Además, ¿qué más va a suceder? El agua de la botella está a la temperatura del ambiente, 20 y algo de grados Celsius. Mi cuerpo está a 37 grados Celsius. Si yo me quedo abrazando mi botella, tiene que ser agua, si no se puede pensar mal. Y nos fijamos en la temperatura después de que estoy un buen rato abrazando la botella. La temperatura en el agua de la botella va a ser mayor que antes de que yo la abrazara. Parte de eso que está medido por medio de mi temperatura se ha pasado, yo soy el entorno, al sistema botella y ha aumentado la botella. Y pongamos que no es eso, que la pongo en un objeto caliente, un objeto no vivo, un objeto caliente. El objeto caliente se va a enfriar y el agua se va a calentar. Va a aumentar la temperatura en la botella y va a disminuir la temperatura en el otro cuerpo. Pero nunca la vas a sobrepasar, ¿no? O sea, el agua jamás está fría de su cuerpo. Así, o sea, llega un E1 más E2, este es constante. Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Como dices, no puede aumentar en ninguno de los dos si en el otro también aumenta. Entonces, lo que estás diciendo es esto. La energía total, esto es, la energía total del entorno más el sistema, se mantiene constante. Si en uno aumenta, entonces en el otro tiene que disminuir. Y viceversa. Esto es un sistema, bueno, acá. Aquí son diferentes. No, me equivoqué, ¿no? Pueden ser diferentes. Acá también la energía total, la E total es la energía en uno más la energía en dos. Entonces, si en uno aumenta, en el otro debe disminuir. Si aumenta en uno, debe haber disminuido en dos. Si aumenta en dos, debe haber disminuido en uno. Hay una tercera forma o naturaleza de sistema en termodinámica. Vamos a ponerle el sistema C. En el sistema C, este sería el sistema C, hay materia igual a 1, hay energía igual a 1, está en un entorno que tiene materia, cantidad 2, y energía, cantidad 2. ¿Bien? Si E1, no sé por qué empecé con el 2, si E1, no importa, cambió la energía, no es constante, por ejemplo, aumentó también, E2
no debe ser constante, no puede ser constante. Bueno, si no puede ser constante, ¿qué le debe haber pasado? Si en E1 aumentó, en E2 debe haber disminuido. Disminuyó. Si en cuanto a la materia, en 1 y en 2 tampoco es constante, tampoco son constantes, lo más probable es que tal vez una haya aumentado. Voy a ponerlo así. Si en 1 aumentó, si en 2 aumentó, si en el entorno aumentó, ¿a qué se puede haber debido? A que en 1 haya disminuido. Así como la cantidad de energía total de todo esto es la suma de la energía en 1 más la energía en 2, la cantidad total de materia en todo esto va a ser la suma de la materia en 1 más la materia en 2. No puede aparecer materia al lado. Si en uno aumentó es porque en el otro disminuyó. Es como la economía. Es igual. Si alguien gana dinero es porque alguien más gastó dinero. Perdió. Si alguien gana energía es porque alguien perdió energía. Aquí lo que observamos es que tanto la materia como la energía en el sistema no es constante, no son constantes. Este tipo de sistema se llama abierto, que es como si yo tomo la botella y le quito la tapa de la botella. No lo voy a hacer porque entonces se va a enojar. Y se va a enojar la señora que limpia esa botella. Uno lo usa claramente, ahí está la botella y no está el agua en el piso. Bien. Los seres vivos, ¿cómo son? ¿Son aislados, cerrados o abiertos? Son abiertos. Si son abiertos, entonces al poner el termómetro en contacto con el cuerpo, la temperatura en el cuerpo debe haber disminuido. Es como cuando yo tomo un recipiente con agua a temperatura ambiente, 20 y tantos grados Celsius, y le pongo algunos cubos de hielo. Si mido la temperatura del hielo, va a estar alrededor de 4 grados Celsius, nunca está en cero, siempre está un poquito arriba. En condiciones idóneas, estaría en cero. ¿Cuáles son las condiciones idóneas? Presión de una atmósfera a temperatura de 0 grados Celsius, estabilidad mecánica, y que las cantidades de materia y de sean más proporcionales. Pero como todo en el universo está cambiando constantemente, siempre hay algunas pequeñas alteraciones y hace que la temperatura del hielo esté por arriba de la que supuestamente debería ser. El diagrama de fases basado en la ley general de los gases ideales predice. El detalle es que los gases ideales son eso, son una idea, son ideales, no son gases reales. Un gas ideal sería un compuesto muy disperso, no cohesionado, ya no en fase líquida, no en fase sólida, sino disperso. Y como los componentes del gas no deberían tener más interacción que la solamente mecánica, por ejemplo, de la colisión. No iba a colisionar con eso. Mecánica. Pero aquí la colisión no es totalmente mecánica. Ahí está. ¿Por qué no se cayó? Porque tiene un imán aquí atrás. Entonces hay una interacción, además de mecánica, por el contacto,
físico, vamos a decir, entre el material del pizarrón y el material del borrador, hay otro contacto, hay otra interacción debido a otro fenómeno llamado magnetismo. Entonces, cualquier cosa que tenga un poco de propiedades magnéticas va a perturbar magnéticamente a algún otro objeto que pudiera tener propiedades magnéticas. Y por cierto, todo en el universo que esté formado por materia tiene propiedades magnéticas, aunque sean pequeñitas. Entonces, no son evitables y eso provoca una desviación del comportamiento ideal hacia el comportamiento real de la materia. Y además de esas interacciones o perturbaciones magnéticas, hay otro tipo, que por cierto se encuentran simultáneamente a las magnéticas, las eléctricas. Toda la materia en el universo tiene alguna propiedad eléctrica y eso provoca entonces que interactúen no solo mecánicamente y magnéticamente, sino también eléctricamente. O sea, no hay para dónde hacerse. Es insalvable esa interacción. Si la reducimos matemáticamente, se simplifica la definición matemática del sistema y podemos plantear que todo esto depende de una ley, que es la ley general de los gases ideales, que la podemos escribir así, la pueden encontrar en sus libros de física, como el producto de la presión por la temperatura, el producto de la presión por el volumen, el producto de la cantidad de presión, fuerza sobre área, multiplicada por el volumen que ocupa la materia, el gas por ejemplo, es igual a una cantidad que depende de la temperatura del sistema, pero también de otras dos cantidades que son constantes. Bueno, si el sistema es constante en materia, que sería la cantidad química de materia, N, o eso lo pongo como N y no como N. N se relaciona con el número de moles, que es como medimos la materia química, y una constante llamada constante universal de los gases. Normalmente la memorizamos como PV igual a NRT. Nada más que aquí para entender el orden de los conceptos, la cantidad de presión volumen, o sea, la presión, una atmósfera por ejemplo, el volumen, un litro de aire, por ejemplo, de un gas, oxígeno o nitrógeno. Ese volumen de gas multiplicado por la presión a la que se encuentre va a ser igual a la temperatura que tenga, el valor numérico de temperatura, pero multiplicado por la cantidad molecular del gas, el número de moles, multiplicado por el número R. Cuando hacemos el experimento, medimos una cantidad de volumen de gas, le medimos la presión con un manómetro, lo multiplicamos y nos da un valor diferente de temperatura NR. ¿Por qué? Porque se... No, sí. Bueno, es un gas ideal. Bueno, Es como un sistema. es que, pero eso no existe. No importa cuál gas sea, vean su tabla periódica. ¿Cuáles compuestos son gaseosos? El oxígeno molecular es gaseoso, el nitrógeno molecular es gaseoso, el hidrógeno molecular es gaseoso. ¿Cuál otro? El helio es gaseoso. Y no, el helio es inerte. Es noble. No sé si sea príncipe, duque, son los nobles. ¿Por qué interactúan con el ambiente? Ahora sabemos que la materia química, por ejemplo, mencionamos al hidrógeno. El hidrógeno está formado por una cosa con carga eléctrica positiva, le llamamos protón, y una cosa con carga eléctrica negativa, le llamamos electrón. Esto se descubrió en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Dos átomos de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno por acá, que también tiene
protón y un electrón, ¿cómo van a interactuar? No solamente por la cantidad de materia que representa esto, sino por la atracción electrostática debida a las cargas. E incluso a la repulsión electrostática debida a las cargas. Pero como estas cosas no están estáticas, están en movimiento, cualquier cosa que tenga carga eléctrica y que esté en movimiento va a generar un campo magnético. Así los humanos inventamos los electroimanes. Y los motores eléctricos y los generadores de electricidad, todos funcionan con base en ese principio. Movemos cargas eléctricas y se produce un campo magnético. Y si se produce un campo magnético, entonces dos átomos de hidrógeno van a interactuar también por atracción y o repulsión magnética dependiendo de la naturaleza de los campos magnéticos. Así como decimos que las cargas las llamamos negativo y positivo, eso lo debemos a Benjamin Franklin. A los campos magnéticos les llamamos polos, norte y sur. No sé a quién se le ocurrió ponerse, no lo he averiguado y no sé si lo vaya a averiguar. Tal vez sí, tal vez no. Mencionaste el helio. El helio ahora sabemos qué es, lo representamos así, no es así, pero así lo representamos. Helio. ¿Cómo está hecho el helio? Son dos protones. Vemos eso. Y dos electrones. ¿Por qué dos átomos de hidrógeno pueden interactuar, por ejemplo, químicamente y formar H2, la molécula de hidrógeno? Que esta es la que realmente conocemos como gas. Esto es un gas a presión de una atmósfera y temperatura de 21 grados Celsius. Si bajamos la temperatura podemos llegar a cambiar su fase del gas a líquido. Se juntan los átomos, las moléculas de hidrógeno y se juntan tanto que pasan de fase gaseosa a fase líquida. También lo puedo hacer aumentando la presión. Si los comprimo, los voy a juntar las moléculas de hidrógeno y van a pasar de gas a líquido. Son las dos maneras. Por cierto, si lo comprimo y lo confirmo, lo transformo en líquido, la temperatura también va a bajar. Son proporcionales. Si la presión aumenta, la temperatura debe aumentar. Si la presión disminuye, la temperatura debe aumentar. Bueno, ¿cuál? ¿La del sistema o la del entorno? Tengo que ver hacia dónde está, cuál está cambiando, hacia dónde. El hecho es que esto es un gas. ¿Por qué existe como gas? Como H2. ¿Por qué existe como H2? Porque es estable así, llena sus niveles. En el lugar en el que se encuentran los electrones cualquiera se llama orbital. Se llama orbital. No que ya habíamos pasado a la parte de química, es que no podemos olvidarla, ni la de física, la de electricidad. Ok. El orbital es el espacio en el que es probable encontrar electrones. ¿Cuántos electrones? Primero depende de ¿Seguros? ¿Cuántos electrones podrían poner ustedes en un orbital? ¿Uno por orbital? ¿No aspiras a más? No, A ver, ¿cuántos habría aquí? 2. ¿Cuántos hay aquí? 8. Aquí 8. No, perdón, era la respuesta anterior. Es como por ahí. 8. A ver, vean. Esto depende, dijimos, de la electricidad, de las cargas, y eso está definido por la ecuación de Coulomb, F sub índice E. La fuerza electrostática de atracción o de repulsión es igual a una constante eléctrica. Vamos a usar la E mayúscula para que no nos confundamos con E de electrón o otras cosas. La constante eléctrica que multiplica al producto de las cargas, pueden ser positivas o negativas, entre el cuadrado de la distancia radial entre las cargas. Imagino que fueran puntos o esferas. ¿Qué significa esto?
que para que sea atracción las cargas deben ser diferentes, para que sea repulsión las cargas deben ser iguales. Si yo tengo dos cargas diferentes, por ejemplo, un protón y un electrón, pueden ocupar un espacio cercano. Es más, mientras más cerca, mejor, porque la fuerza aumenta. Aquí hay un pequeño problema, tengo dos electrones y estarían en el mismo espacio. Y la fuerza entonces sería de repulsión. ¿Y la distancia qué tan grande es? 10 a la menos 10 metros. Muy pequeño. La fuerza tiene que ser muy grande, la de repulsión. Es porque se mantienen pegados. No pegados, porque se mantienen juntos en el mismo espacio, a pesar de la repulsión electrostática. Recuerden que mencioné que cuando hay cosas con carga eléctrica que están en movimiento generan campos magnéticos. Si estos dos electrones tuvieran movimientos opuestos, estarían generando campos magnéticos diferentes. Uno sería norte, otro sur, y entonces ¿qué tenemos? Aquí lo que impera entonces no es la fuerza electrostática de repulsión, sino la fuerza magnética de atracción, que es igual a una constante magnética que multiplica a el producto de los polos entre el cuadrado de la distancia, ya sean norte-sur, norte-sur. Si los polos son opuestos, pueden compensar esta repulsión electrostática y entonces tenemos dos electrones en un orbital. ¿Qué pasa si metemos un tercer electrón ahí? Sí, digo, vamos de uno en uno. Se acomoda distinto, ¿no? A ver, ¿cuántas cargas puede tener un electrón? No solamente una negativa. Estoy hablando de electrones, no de positrones. Hemos descubierto en el universo que hay toda la materia está formada por partículas químicas llamadas elementos químicos, las cuales a su vez están formadas por partículas eléctricas llamadas protones y electrones. Por cierto, ¿por qué el electrón puede estar cerca del protón? Aquí está la explicación. Carga positiva, carga negativa, están a una distancia muy pequeña, 10 a la menos 4 metros, o 10 a la menos 10 metros, muy pequeña la distancia entre ellos, muy pequeño R, como es F, muy grandote. Entonces, los electrones se mantienen alrededor de los protones en los átomos gracias a la atracción electrostática. Por eso existe el hidrógeno. Ahora, ¿por qué existe el helio? Por el magnetismo. Si no hubiera magnetismo, no estaría usted aquí, señor Helio. Así como lo dijo el general Anaya, el general Taylor, después de la batalla ahí cerca del metro general Anaya, pues, en el convento de Churubusco. Si hubiera parque, no estaría usted aquí. Estaría jugando en los columpios. Ah, no, ese parque no, el parque de las balas. Okay. Bueno, entonces, el átomo existe, al menos el de hidrógeno, gracias a la electricidad. El helio existe, a pesar de la electricidad, gracias al magnetismo. Pero, ¿qué sucede? No son los únicos dos elementos químicos en el universo. Si no, no estaríamos aquí. Existen elementos más grandes. ¿Y de qué están formados? De protones y electrones. ¿Dónde metemos eso, sobre todo los electrones? Los protones son otro boleto. Eso, si asistieron a la charla de ayer del doctor Casas, él les contó la historia. Si no, pregúntenle al doctor Casas. Además, lo vimos al principio del curso. Los demás elementos existen gracias a la energía en la fusión que se da en las estrellas, y en las estrellas más simples, en las de primera generación, y luego en las estrellas más grandotas, las supernovas, ahí se forman los elementos más pesados porque tienen mucho más protones en el mundo.
Pero los electrones, finalmente la química, las transformaciones de la materia de un compuesto químico en otro son no fenómenos físicos, sino fenómenos químicos, decimos. ¿Y a qué se deben esos fenómenos? A reacciones químicas. ¿Qué son las reacciones químicas? No de una manera un poco más simple con base en esto. Cambios en el estado de cambios de electrones. Electrones, movimientos de electrones. Si yo tengo oxígeno, ¿te imaginas que puedo tener un oxígeno? Tiene ahí un electrón. Bueno, ¿cuánto tiene? Tiene 8. Tiene 8. Tiene 8. Pongamos esos dos. Y por aquí se aparece un hidrógeno distraído que por distraído perdió su electrón, este de aquí. ¿Qué quedó? Solo el protón. Si perdió el electrón, nada más quedó el puro protón. ¿Qué pasa si se encuentran, aquí lo voy a poner como signo de más de adición, de suma, no de carga eléctrica? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Recuerden, los electrones tienen carga negativa. Pues va a haber atracción electrostática. ¿Y qué se va a formar? Lo ponemos como OH. ¿Qué le pasó al oxígeno? Compartió un electrón. Perdió un electrón por andar de bondadoso prestándolo. Bueno, lo está compartiendo. Son buenos amigos y lo van a compartir. ¿Sí? Y este que le faltaba ahora tiene. El hidrógeno ganó y el oxígeno perdió. ¿Sí? Hubo un movimiento de los electrones. Esto es una reacción química. Ya no es oxígeno, ya no es hidrógeno, ahora es un hidroxilo, le decimos. Otra cosa completamente distinta al hidrógeno solo y al oxígeno solo. Esto es una reacción química. ¿A qué se debió? A movimientos de electrones. ¿Por qué pudo suceder? Porque a lo mejor los electrones tenían campos magnéticos diferentes. Estos dos, y entonces este se pasa para acá y entonces están compartiendo el mismo espacio, a pesar de la carga eléctrica. La repulsión electrostática se ve compensada por la atracción magnética. Podemos formar el helio no por una reacción química que forme H2, sino por una reacción física que pega los dos núcleos de hidrógeno, y entonces los dos electrones, el de un hidrógeno y el de otro, van a compartir el mismo espacio que se llama orbital. Bueno, aquí teníamos dos orbitales, cuando se juntan se forma solamente un orbital con dos electrones. ¿Por qué se mantienen juntos? Por el campo magnético. ¿Sí? Un electrón es norte, otro electrón es sur. Y esa atracción magnética los mantiene ocupando el mismo espacio. ¿Qué pasa si yo trato de meter otro electrón aquí? Pues que este electrón va a tener, además de una carga eléctrica igual a los otros dos, lo que provocaría una repulsión con cada uno de los electrones. No le queda más que tener, ¿cuántos tipos de polos magnéticos hay? Nada más quedan dos sopas, norte o sur. Si este es norte y este es sur, ¿qué va a pasar? Pues que este electrón, al entrar aquí, además de tener la repulsión eléctrica, estaría también teniendo la repulsión magnética. Y no caben los dos en este pueblo. Alguien tiene que irse. Entonces solamente puede caber dos electrones en un orbital. Por eso existe el H2. Ahora están compartiendo, el H2 sería así, un protón más otro protón. Este es el orbital molecular del hidrógeno. Están compartiendo el mismo espacio, el mismo orbital. ¿Por qué? Porque tienen polos magnéticos diferentes.
diferentes. Gracias a eso también se dan aquí hay una orbital. Están compartiendo el mismo espacio porque tienen polos diferentes, a pesar de las cargas diferentes. Entonces, ¿cuál es el siguiente elemento químico? El litio. ¿Cómo le hace el litio para existir? Si su número atómico es 3, que significa que tiene 3 protones y 3 electrones. El tercer electrón debe estar en otro orbital, en algún otro lugar. Alrededor del núcleo del litio, pero está en otro orbital. Entonces, ¿por qué fue? Por reacciones químicas. Las reacciones químicas pueden provocar cambios en la naturaleza de la materia, más no en la cantidad. La materia se mantiene constante. ¿Cuántos elementos químicos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? 2, no cambia. Cambia la forma de la materia, pero no la cantidad de la materia. Eso es la parte de este fenómeno físico llamado electricidad. Y a los fenómenos químicos, pero estamos en la parte termodinámica. En la parte termodinámica, ¿qué pasa? ¿Qué preguntábamos? Ya se me olvidó que preguntábamos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En un caso disminuye la cantidad de materia y en otro aumenta. ¿Por qué? Quizás sea porque la materia salió. Si la energía aumentó adentro y disminuyó afuera, ¿a qué se debió? Probablemente a la entrada de materia. Y preguntábamos, si ponemos un cubo de hielo, era por la interacción, en cuanto a la temperatura del hielo. No importa, la temperatura del hielo es mucho más baja que la del agua líquida. ¿Qué pasa cuando pongo yo el hielo en el agua? En cuanto a estas variables. Va a aumentar la cantidad. Bueno, el hielo se va a derretir y va a aumentar la cantidad de agua. No, la cantidad de agua se mantiene constante. Bueno, el volumen. El volumen. Sí, el volumen se cambia un poco. Porque el hielo es menos denso que el agua. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la temperatura? Tengo hielo. Pongámoslo teóricamente a 0, puse primero el grado y luego el grado. A 0 grados Celsius y le pongo agua líquida, o sea, hielo, que sería agua sólida, a 23 grados Celsius. ¿Qué va a suceder? Que voy a tener al final agua líquida a una temperatura menor a 23, vamos a ponerlo así, a una temperatura menor a 23 grados Celsius, pero mayor a 0 grados Celsius. Esta es el principio cero. ¿Bien? Ok. ¿Qué dice el primer principio? Rápidamente, ¿qué dice el primer principio? La primera ley de la termodinámica. La conservación de energía. La primera tiene que ver con la transferencia de calor medida como temperatura. La segunda es la conservación de energía. La energía total, la temperatura es una medida de la energía, pero es temperatura, no energía. La energía es el calor. Ya en alguna ocasión mencionamos que si tenemos un litro de agua a 100 grados Celsius y tomamos una gota de esa agua, ¿a qué temperatura está? A 100 grados Celsius.
¿qué pasa si la gota nos cae en la mano? No, realmente no. No, porque la energía es muy poca, porque la cantidad de energía o calor depende de la cantidad de materia. La energía, como calor, está en función de la cantidad de materia. El calor depende de la cantidad de materia. La temperatura no está en función de la cantidad de materia. No es en función de la cantidad de materia. Un litro de agua a 100 grados tiene la misma temperatura que una gota de agua a 100 grados. Pero la energía, una gota de agua a 100 grados no nos va a perturbar mucho, mientras que un litro de agua mejor eviten a 100 grados. ¿Okay? Porque la cantidad de energía, y recordemos que la energía, entre paréntesis, la energía es la capacidad de una fuerza para realizar trabajo. ¿Sí? Cuando una fuerza puede producir trabajo, es energía. Quiere decir que esto que es la capacidad de que algo haga trabajo, por ejemplo, el trabajo de quemar. ¿Sí? Okay. Bien. Esto es lo que sucede, pero y la cantidad de energía se mantiene constante. Aquí está. Esta es el principio cero. Pero, ¿qué sucede con el cubito de hielo cuando lo pusimos en el agua? Se desorganizó, dejó de ser sólido y pasó a algo más fluido. ¿Bien? Esto es la segunda ley de la termodinámica. Teníamos agua con hielo y después de un tiempo, ¿qué tenemos? Agua, ya no hay hielo. El sistema está más desorganizado. Este es el de la entropía. Todos los sistemas en el universo deben tender a aumentar su entropía, a desorganizarse. Bien. La temperatura debería tender a bajar. Y finalmente, la temperatura más alta es menor que final es menor que la temperatura inicial más alta del sistema. La temperatura final es más baja. Y eso nos lleva al tercer principio, que es a la tercera ley, que es el último principio, que es el de hay una temperatura tan baja, que no se puede alcanzar. El cero absoluto. Que es cuando la energía, aquí, la energía es mínima. ¿Por qué mínima? Porque ya el calor, ¿cuándo es? Q es la energía, Q es el calor. Si la energía es mínima, el calor sería el mínimo. Ese es el cuarto principio. Entonces, debería disminuir la temperatura del ser vivo. ¿Los seres vivos cómo son? Dijimos. Son sistemas abiertos, evidencia que son abiertos. Entra materia, ¿sí? Toman agua, por ejemplo, está entrando materia. ¿Sale materia? Sacan agua, con otras cosas. ¿Sí? Preocupen si solamente sacan agua. Energía, sacan calor, toquen a su compañero de punto y van a darse cuenta que está emitiendo calor, energía. ¿Sí? ¿Entra energía en ustedes? Sí. Demuéstrenlo. El calor del sol, por ejemplo. No, sí, te calientas, pero tu temperatura debería aumentar, debería ser mayor. Pero somos amateurs. Homeotermos. Es decir, eso es un hecho, la temperatura se mantiene más o menos constante, varía un poco.
A lo largo del día, a lo largo del año, varía un poco la temperatura en los mamíferos. En otros organismos, en plantas, en reptiles, en bacterias, la temperatura varía de acuerdo al entorno. Pero también son sistemas abiertos. Ahora, dice el tercer principio en orden, que es la segunda ley de la termodinámica, que el sistema debería ser más desorganizado. ¿Por qué entonces los sistemas biológicos son organizados? Y los más recientes que se han formado en la Tierra son más organizados que los más antiguos. ¿Y por qué? Están violando el tercer principio, la segunda ley de la termodinámica, el tercer principio. Están disminuyendo su entropía. El tema de hoy específicamente es atmósferas. ¿Por qué la atmósfera es importante para que exista vida en la Tierra? Al menos en la Tierra y en un planeta o en un asteroide o en un satélite que pudiera manejar esto de modo que se mantuvieran estos sistemas abiertos que no son estrictamente como aquí lo dice. Porque la atmósfera regula la temperatura y la presión. Bueno, es un factor A ver. que influye. Olvidémonos de los mamíferos. Vayámonos a organismos no vivos. Creo, Pues sí lo tenemos. tal vez porque crea un sistema cerrado, como un poco constante. Para que la energía y la materia en el sistema se mantengan violando el segundo y tercer principio de la termodinámica. Es decir, no, cumpliendo con este, pero violando este, para que la energía se conserve, pero solamente en este. ¿Qué debe suceder? Debe haber una fuente externa de energía en el entorno. En el caso de la Tierra, ¿cuál es? Inicialmente es el Sol en la superficie. Pero la energía proveniente del Sol, si este es el Sol y esta es la Tierra, la radiación, la luz blanca del Sol, parte de esta se va a reflejar. ¿Cómo se llama el fenómeno? El albedo. Por el albedo, la temperatura de la Tierra, si esta es la Tierra, debería ser, la temperatura debería ser, lo voy a poner así, en la superficie, la temperatura en la superficie debería ser menor a 0 grados Celsius, por la cantidad de luz y otras formas de luz blanca y otras formas de luz que refleja la superficie de la Tierra. Es decir, no debería haber agua líquida en la superficie de la Tierra. Si hubiera agua, que hay agua, el agua debería estar en fase sólida, como hielo. Hay aquí un fenómeno que explica la mecánica cuántica. ¿La luz blanca qué es? A ver, es energía radiante, descrita por la ecuación de Planck como H nu. Ok, son 6 colores de luz: violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Ok. Todas estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegan a la Tierra, se reflejan, pero además hay aquí un fenómeno, esta es la reflexión. Hay otro fenómeno, ¿cuál es? La absorción.
La absorción depende de la naturaleza química de la materia. Depende, de hecho, de los electrones que forman la materia. Los electrones interactúan con la luz blanca. Y dependiendo de los electrones de la materia que interactúan con la luz blanca, va a ser la luz que va a ser reflejada y la luz que va a ser absorbida. ¿Bien? Pero la ley de la conservación de energía nos dice que en esta materia de la Tierra no se puede quedar con la energía que le llega de la luz del sol, porque la energía debe mantenerse constante. ¿Qué sucede para que se mantenga constante? La refleja, pero ¿cómo la refleja? ¿Refleja la misma luz que le llegó? Refleja menos, parte se absorbe y parte se refleja. ¿Cómo es la cantidad de energía? Esta sería la energía incidente. E su índice I. La reflejada es la energía reflejada. ¿Cómo es la energía reflejada respecto a la energía incidente? Menor. Esta es menor a la energía incidente. Si lo que recibe es luz blanca, ¿qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que dice esto? Una cantidad proporcional. Tiene que ser menor. Una longitud específica. A ver, la luz blanca está formada, dijimos, por azul. Vamos a ponerlo en inglés porque es más fácil, porque en español tenemos tres As: azul, amarillo y anaranjado. Y en inglés no, en inglés es violet, blue, green, yellow, orange y red. ¿Okay? Brillo. Ok. Toda esta llega aquí. La que se refleja, ¿cómo es? Tú decías que es una que estaría más allá del violeta, la UV o ultraviolet. Ultraviolet. ¿Cómo es la energía, la cantidad de energía en la luz? ¿Cuál de estas 6 tiene más energía? La violeta tiene más energía que la azul, que la verde, que la amarilla, que la naranjada, que la roja. Por lo tanto, la ultravioleta tiene más energía que todas las demás. Si esta reflejada fuera ultravioleta, no se cumpliría esto. ¿Cómo tiene que ser la energía reflejada? Menor que estas. ¿Cuál es? La que está debajo del debajo del rojo, el infrarrojo. El infrarrojo, entre paréntesis, es calor. Cuando ustedes tocan a su compañero que está junto y sienten eso, están viendo luz invisible, infrarrojos. No la vemos, la sentimos como calor. Todo cuerpo que esté por arriba, por cierto, no se sientan lo máximo porque cualquier cosa que esté por arriba de esta temperatura emite infrarrojos. Lo que sí va a variar la cantidad de infrarrojo que emita. Mientras mayor sea la temperatura Kelvin, mayor será la cantidad de energía infrarroja que emite el cuerpo. Caliente. Todo en el universo está caliente porque esta temperatura no se alcanza en el universo. En la realidad, es como la ley de los gases ideales, es un principio ideal. Entonces, todo cuerpo emite infrarrojo. Sobre todo, si lo que recibe es luz visible, absorbe una cantidad de todo esto y refleja una cantidad de energía menor. En este caso es infrarrojo. Como la cantidad que emite de energía es menor, esto debería entonces disminuir su temperatura al grado tal que queda por debajo de 0 grados Celsius. Entonces, ¿por qué hay vida y hay agua líquida? En la superficie. Por el efecto invernadero.
debe haber algo que esté evitando que este calor escape al espacio, lo que no sucede en la Luna. La temperatura en el lado oscuro, en el lado oculto, en el lado oscuro de la Luna. ¿Cuál es el lado oscuro de la Luna? Por ejemplo, ahorita no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Si vemos la Luna, ¿dónde está la Luna? Está más oscuro. ¿Dónde está la Luna? Déjenme ahorita les digo dónde está la Luna. Si quitáramos el techo, podríamos ver dónde está la Luna. Es como cuando tomas una foto en un lugar como hacia arriba y está Déjame buscar la Luna. Ah, ya la encontré. Está para allá. Tengo una aplicación en mi celular. Es el Skyview. Skyview. Descárguenla, es gratis. Ahí para Android y todo lo demás. Entonces, pueden ustedes observar la posición, por ejemplo, de la estación espacial está para allá abajo. Está orbitando por encima de Australia ahorita la estación espacial, ahí lo estoy viendo. Bueno, ahí la pueden ver. Esta estación espacial. ¿Sí? Ahí la podrían ver, si pudieran ver a través de la Tierra, podrían ver la estación espacial. Además es de noche allá abajo. Es de noche, es el lado oscuro de la Tierra. Australia ahorita es el lado oscuro de la Tierra. Y no es por el humo de los incendios. Y veo hacia allá está el Sol. Luego sigue Saturno. No, ahorita hay conjunción de Saturno con la Luna. ¿Y cómo se ve la Luna? Si ven ahí un círculo que está tapando Saturno, un círculo que tapa Saturno, es el lado oscuro de la Luna. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? ¿Sí? ¿Sí? Es el lado oscuro de la Luna. ¿Por qué es el lado oscuro de la Luna? Porque igual que en Australia es de noche. El lado que normalmente vemos de la Luna, ahorita no lo podríamos ver, aunque no estuviera el Sol, porque es el lado en el que está de noche, no está recibiendo luz blanca del Sol. Por lo tanto, la luz que le puede haber llegado durante el día lunar la ha emitido como infrarrojo hacia el espacio. No hay que lo detenga, no hay que detenga esta radiación infrarroja del lado de la Luna que fue iluminado por el Sol. Se calentó, aumentó su temperatura, pero como no hay que evite la emisión del infrarrojo al espacio, la temperatura en ese lado de la Luna ha bajado ¿a cuánto? ¿Cuál es la temperatura de la Luna cuando es de noche? En la noche lunar. Menos 100, que hace mucho frío. Menos 140 grados Celsius más o menos. Eso pasaría en la Tierra igual. Ahorita en Australia estarían a menos 140 grados. Y nosotros estaríamos como a 80. Porque está sobre acá arriba. ¿Por qué no estamos a esa temperatura? ¿Y por qué en Australia no están a una temperatura tan baja? Alguien decía por allá, ¿qué es el efecto invernadero? Que la atmósfera mantiene calor. Gases. En la atmósfera hay gases, pero no cualquier gas. Ya hemos revisado la composición química de la atmósfera de la Tierra. ¿Qué tiene la composición química de la atmósfera de la Tierra? Nitrógeno molecular, oxígeno molecular, vapor de agua, los cuales son opacos a la luz invisible para nosotros, infrarroja. Absorben la luz infrarroja. Y entonces, ¿el infrarrojo qué es? Calor. Entonces, ese calor se queda alrededor de la Tierra y se distribuye de acuerdo a este principio. De donde es más alta la temperatura a donde es más baja la temperatura. Eso provoca además movimientos de masa gaseosa en la atmósfera. ¿Qué es eso? El viento.
El viento son flujos de masa empujados por las diferencias en temperatura. La luz del sol llega principalmente a donde en la Tierra. La Tierra es esférica. A una región geográfica. ¿Cuál es? La mayor cantidad de la luz solar que llega a la región entre ambos trópicos. La región tropical. Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio en el hemisferio sur. El trópico de Cáncer en el hemisferio norte y en el trópico de Capricornio en el hemisferio sur. Debido a la inclinación, precisamente es mayor la temperatura ¿dónde? En los trópicos o en el Ecuador. En los trópicos. Salvo en primavera y en otoño, que es cuando llega más directamente más al Ecuador que a los trópicos. Pero en el verano de cada hemisferio, la radiación blanca que llega es máxima. ¿Dónde están los desiertos? En los trópicos. No están en el Ecuador. No. Ahora, los polos, ¿cómo son? Térmicamente hablando de temperatura, tienen menor temperatura. ¿Por qué? Porque la radiación de luz que les llega es menor. Tiene que ver con la superficie que absorbe la energía de la luz. Si está inclinado, que es lo que pasa acá en los polos, ¿cuál es el área que es iluminada? Acá, ¿cuál es el área que es iluminada? Aquí se acumula mayor cantidad, es mayor la concentración de absorción, y aquí es menor la concentración de energía. Aquí es mayor la concentración de energía, aquí es menor la concentración de energía. La energía provoca entonces un aumento en la temperatura mayor acá que acá. Entonces, las diferentes áreas geográficas son biológicamente diferentes debido a la temperatura diferente. Y varía a lo largo del año. ¿Por qué? Ya lo vimos. Porque el eje rotacional de la Tierra está inclinado y eso provoca que la radiación que llega a cada uno de los hemisferios sea diferente a lo largo de la traslación de la Tierra alrededor de ellos. Pero un factor fundamental es la presencia de la atmósfera con esa composición química, de esa proporción de cada uno de los compuestos químicos, para que sea una absorción suficiente de calor en forma de infrarrojo para que la temperatura esté por arriba de la predicha por el solamente albedo. Entonces, el albedo más el efecto de invernadero dan el hecho de que la temperatura en la Tierra sea promedio hace 100 años de 15 grados Celsius, temperatura promedio. ¿Y en esa atmósfera no hay una constante búsqueda de equilibrio? Es que otra vez, a veces pensamos o tratamos de entender las cosas con una visión antropocéntrica. Hablaban de la lucha para la temperatura, mencionaste ahorita un concepto que es más hacia la voluntad humana. La naturaleza no busca, la tierra no busca, la temperatura no busca, simplemente son y se comportan de acuerdo a estos principios. Si hay temperaturas diferentes entre dos cuerpos, la temperatura se va a mover no porque quieran los cuerpos, se va a mover porque las temperaturas son diferentes. El calor se mueve por diferencia de temperaturas, no porque el cuerpo se quiera enfriar o se quiera calentar. ¿Sí? Tratemos de quitar esa visión muy aristotélica en nuestra interpretación de los fenómenos naturales. ¿Sí? Ni modo. Las especies no se adaptan a los cambios. Está cambiando el ambiente, me tengo que adaptar a cambiar porque quiero sobrevivir. Lo único es que hay una especie como de impulso
hacia la propagación de los genes en todos los seres vivos, desde bacterias hasta humanos, hablando filogenéticamente y cronológicamente. Fuera de eso, solamente obedecemos, nos comportamos de acuerdo a como dictan las leyes de la naturaleza. Punto. Todos los sistemas biológicos, todos. Ahora, algunos han logrado regular o mantener de manera más o menos constante la temperatura, a diferencia de otros. Las bacterias, cuando bajan la temperatura, se enfrían. ¿Y qué consecuencia hay química? Su metabolismo. Las reacciones químicas, la velocidad de las reacciones químicas depende de la temperatura. La velocidad de las reacciones químicas depende de la temperatura. Entonces sí puede, si hay la materia química apropiada, lo que estábamos revisando en la clase anterior, de los elementos, si hay compuestos de carbono que puedan reaccionar entre sí, por ejemplo, para formar cadenas largas, como en el caso de los aminoácidos, reaccionan, llevan a cabo reacciones ácido-base que dan lugar a la formación de enlaces tipo éster, que llamamos en biología el enlace peptídico. Lo podemos hacer en un matraz o lo podemos hacer adentro de nuestros cuerpos. Lo pueden hacer las bacterias, lo pueden hacer los humanos. Lo pueden hacer las bacterias en el Ecuador o en los trópicos o en los polos. ¿Cuál va a ser? Si ponemos a una bacteria que pudiera vivir en estos tres ambientes, ¿sus reacciones bioquímicas serían iguales? Sí y no. Químicamente serían iguales. Ponemos dos aminoácidos, van a llevar a cabo reacción ácido-base, formación de enlace peptídico para formar un polipéptido. En los tres lugares se llevaría a cabo la reacción. Sí. Pero ¿cuál sería la diferencia? La velocidad de la reacción. La velocidad de la reacción será mayor en donde haya una temperatura más alta. ¿Dónde sería? En los trópicos. Luego, en el Ecuador y luego en los polos. Además hay otra variante en la temperatura sobre la superficie de la Tierra, que no es de acuerdo a la latitud. Recuerden que la Tierra es esferoide. ¿Por qué es esferoide? Porque tiene chipotes. ¿Cómo se llaman? Montañas. ¿Sí? Y la temperatura de la atmósfera también varía verticalmente. Es menor a mayor altura sobre el nivel promedio de la superficie. Nos manejamos por el nivel medio del mar, el cual puede variar. Lo estamos variando ahorita con el cambio climático. ¿Sí? Pero el hecho es que la temperatura a alturas más lejanas de la superficie es menor que a alturas más cercanas de la superficie. Organismos que habiten en alturas diferentes van a tener velocidades metabólicas diferentes. Entonces, por eso es que la composición atmosférica es fundamental. Ahora, la atmósfera de la Tierra dijimos que es, revisamos que es mayoritariamente nitrógeno, luego oxígeno, luego vapor de agua y luego otros gases. ¿Qué pasa si la composición química de una atmósfera fuera diferente? Estuviéramos tratando con atmósferas de composición química distinta. Absorberían distinto. Como la interacción de la materia con la luz depende de la composición química electrónica de la materia, diferentes compuestos químicos van a absorber luz de diferentes energías o colores. Cada compuesto químico tiene un patrón llamado espectro de absorción de luz distinto, dependiendo de la naturaleza, el arreglo de sus electrones en sus orbitales. Por eso es importante manejar y entender el concepto de orbital, tanto elemental como veamos molecular, los compuestos químicos. ¿Cuál es la composición química de la atmósfera de Venus? Dióxido de carbono. El 90 y tantos % es dióxido de carbono. Bueno, hay una ley que explica la absorción de luz
por la materia. Esa es la ley, creo que ya la escribimos por ahí en alguna ocasión, de Lambert. ¿Sí la escribimos? Lambert-Levy. Ojo, B-E-E-R. ¿Sí? No confundir con la otra. Tampoco es oso, es ver. Lambert-Levy. La ecuación de Lambert-Levy nos dice que la cantidad de luz absorbida, primero, no toda se absorbe igual. Se absorbe más de algún color que de otros. Entonces, la absorción va a ser distinta en diferentes colores y por lo tanto la energía correspondiente. Pero esa cantidad de ese color de luz depende de una constante que mencionamos como el coeficiente de extinción, así se llama, no sé por qué, pero se llama coeficiente de extinción. Depende de la concentración de materia. Por ejemplo, ese 70% de nitrógeno en la atmósfera terrestre sería este. ¿Cuánto va a absorber de luces que no son ni verde, ni violeta, ni anaranjada? Bueno, anaranjada, no absorbe anaranjada, pues no absorbe anaranjada. Y depende de la longitud del paso de luz, es decir, depende de qué tan extendida esté esa masa de gases, esa atmósfera. Si la atmósfera es muy delgada, ¿cómo va a ser la cantidad de energía absorbida, de luz absorbida? Muy pequeña. Mientras más gruesa sea la atmósfera, mayor será la cantidad de luz absorbida. En nuestro caso no cuenta también el agua. Bueno, es que cada compuesto químico tiene diferentes valores de absorción en diferentes colores de luz. No sé si ustedes han visto gráficas de espectros de absorción. Se hacen de esta manera. Uno grafica la absorción, ¿sí?, pero a diferentes longitudes de onda. Y por ejemplo, para las clorofilas, en la luz visible, menor longitud de onda, ¿qué tenemos aquí? El violeta. ¿Bien? Acá, ¿cuál está? El rojo. Bueno, es la ventaja de inglés y español, tienen la misma letra inicial. Violet and red. Violeta y rojo. El espectro de absorción de luz visible por las clorofilas tiene esta forma. Varía un poco de clorofila a clorofila. Hay varios tipos de clorofilas. ¿Qué colores de luz absorben las clorofilas? Azul y principalmente rojo. ¿Qué color de luz menos absorben las clorofilas? Los carotenos, ¿de qué color son? Rojos anaranjados. ¿De qué color de luz absorberán? Cualquiera menos estos. El espectro de absorción de los carotenos es aproximadamente así. La hemoglobina, ¿de qué color es? Su espectro es parecido al de los carotenos, a pesar de que su estructura es parecida al de las clorofilas. ¿Por qué? Ambos presentan las hemoglobinas y las clorofilas presentan una estructura de anillo que llamamos pirrol. Pero mientras que las plantas son verdes, nosotros somos rojos. ¿Cuál es la diferencia? El metal unido al anillo pirrólico. ¿Cuál metal tienen unido las hemoglobinas? Hierro. ¿Cuál metal tiene unido las clorofilas? Magnesio. Si ustedes intercambian los metales y sobrevivirían los organismos, ¿sí? Si lo hiciéramos con humanos,
tendríamos humanos verdes y plantas rojas. Entonces, eso debido a cómo el anillo reduce u oxida al metal y cómo cada metal reduce u oxida de manera diferente al sistema de anillos. Por eso digo que la parte química es muy importante para entender la interacción de la luz con la materia y por lo tanto entonces cuáles van a ser los parámetros físico-químicos de temperatura, por ejemplo, en el sistema y manejo de los líquidos. Por eso es importante entender el fenómeno de interacción con la materia y la presencia, no solamente que haya atmósfera en el cuerpo correspondiente, tal vez si estamos pensando en vida superficial, más bien vida en la superficie, vida superficial. Unos perdidos allá tan de locos, viven superficialmente. No, vida en la superficie de los cuerpos astronómicos. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que no sé, bueno, sí, ya hemos visto que es el caso de la Tierra. Hay vida a 10.000 metros de profundidad debajo de la superficie del mar. ¿La fuente de energía cuál es? No es la radiación solar. Ni siquiera, por ejemplo, las corrientes de convección debidas a la termodinámica, porque dijimos que las corrientes de aire atmosférico se deben a las diferencias de temperatura. Hay dos tipos de movimientos en los gases de la atmósfera. ¿Cuáles son? Uno debido a la temperatura. Llega el sol, calienta la superficie se calienta, aumenta la temperatura de la superficie. ¿Qué pasa con los gases que están en contacto con la superficie? Se calientan. Y entonces cambia su volumen, se hacen menos densos. Y entonces tienden a flotar, principio de Arquímedes, tienden a flotar sobre gases más densos. Eso provoca entonces que los gases que están cerca de la superficie al calentarse asciendan y los que están, alguien está navegando por ahí, y los que están en la parte alta de la atmósfera, ¿qué sucede? Están fríos, son más densos, se precipitan hacia el fondo. Estas se llaman corrientes de convección o celdas convectivas en el caso de la meteorología. En la atmósfera gaseosa, en las atmósferas gaseosas hay corrientes de convección provocadas por la absorción de luz del cuerpo estelar por parte del cuerpo astronómico, iluminado por su estrella. ¿Bien? Habrá corrientes de convección, las hemos identificado en Marte. Ahorita en un brinquito, estamos supuestamente hablando de la Tierra, mencionamos a Marte. Todo lo demás, la Tierra está rotando. Se produce un segundo movimiento de los gases. El efecto Coriolis, que lo que provoca es que los gases se muevan así. Esto es el efecto Coriolis. Todo eso provoca flujos de calor, que modifican la temperatura. En cualquier atmósfera donde haya gases, por supuesto, y un cuerpo que esté en contacto, un cuerpo sólido que esté en contacto con ellos. La otra posibilidad es que sean cuerpos que, teniendo o no atmósfera, tengan otra fuente de energía. Porque una podría ser la convección. El aire caliente sube, baja el aire frío y esto provocaría flujos de energía, que es lo que mantiene los sistemas abiertos como los seres vivos vivos. Para que un sistema abierto se mantenga vivo, siendo vivo, tiene que haber flujos de energía. Y de hecho la energía afuera tiene que ser mayor, porque la segunda ley de la termodinámica dice que todo el sistema, la energía debe disminuir y la entropía debe aumentar. Para que la energía en la totalidad disminuya, a pesar de que aquí está aumentando la energía del sistema aumenta. Ustedes son módulas grandotas. ¿Son módulas grandotas? ¿Son embriones grandotes? No. Son sistemas un poco más organizados, creo yo, que un embrión.
decir, al pasar el tiempo, los organismos se hacen más organizados. Aumenta la energía en ustedes. Pero eso sería organización o cómo? Van juntos, van tomados de la mano para ponerse la cabeza. La energía del sistema biológico parece que aumenta, parece que viola la segunda ley de la termodinámica, disminuye su entropía, pero a expensas de aumentar la entropía del entorno. Es una tragedia. El impacto ambiental es inevitable. Es termodinámicamente inevitable. La degradación de los ecosistemas es termodinámicamente inevitable. ¿De qué depende? De que haya una fuente externa suficiente de energía para mantener esto más o menos constante, la vida en la superficie de la Tierra. ¿Y esa cuál es? El Sol. Pero no es la única, dijimos, porque las corrientes de convección en los cuerpos de agua, sobre todo abisales, son casi nulas. Sí las hay, pero son muy lentas. También llega el agua, llega la luz al agua de la Tierra. El agua absorbe luz visible, se calienta, emite infrarrojo. Luego también abajo del agua de la superficie hay agua fría, lo que provoca que el calor de la superficie del agua también fluya hacia el agua fría, más abajo. Y eso genera otro tipo de corrientes. Tenemos aquí los biólogos, no con recursos para biólogos. Aunque había algunos compañeros de ustedes biólogos que están interesados en el curso. Le llaman a este tipo de corrientes. No, las hidrotermales se deben a que hay fuentes de calor en el fondo. No, esas son las chimeneas hidrotermales. No se deben al calor de la estrella radiante, se deben al calor producto del decaimiento relativo y presión en el interior de la Tierra. ¿Cómo se llaman las corrientes térmicas en las columnas de agua? No debidas a cosas hidrotermales. Bueno, generan en parte corrientes marinas, pero eso no tiene que ver más que nada con la temperatura debida a la radiación entre grandes zonas. Por ejemplo, llega la luz del sol a los trópicos y el agua en los trópicos se calienta. Como la temperatura del agua cerca de los polos es menor, entonces hay corrientes oceánicas, pero que son norte-sur, sur-norte. No, estas son corrientes que van hacia abajo y hacia arriba en cuanto a la profundidad en el agua. Se las dejo de tarea. No. O sea, repito, no se deben al calor que hay debajo de la corteza terrestre, que serían las hidrotermales. No. Se debe al calor absorbido por el agua en las columnas de agua, en el mar. El calor de la superficie se mueve junto con masas de agua hacia profundidades mayores. Búsquenlo por ahí, no les voy a dar yo esa respuesta. ¿Alguna más tengo que dejarles? ¿No? Además de... Ok, ya para terminar. Entonces, ¿qué nos falta de las atmósferas? Si revisamos bien el tema de hoy, ¿qué nos falta? No, Marte no se fue antes. Pero tenemos que ver el papel del albedo, ya lo mencionamos. El papel del equilibrio de la temperatura, ya lo mencionamos. Ya. Bien. La rapidez con la que fluye el calor depende de la capacidad calorífica de cada cuerpo. El agua puede almacenar una mayor cantidad de calor que el agua líquida, que el agua gaseosa. Eso se llama capacidad calorífica.
la dificultad o la facilidad para que ese calor fluya depende de la conductividad térmica de cada medio. Eso le da a ese fenómeno de impedimento de que fluya el calor, por ejemplo, el de tu cobija, el de tu zarape, impide que el calor de tu cuerpo fluya rápidamente hacia el entorno. Eso es lo que impide que el calor salga de aquí a ese cuerpo que está por encima o alrededor del sistema aislado, que impide que haya salida de calor o entrada de calor, por ejemplo. Que aquí ya no lo hay, por eso hay entrada o salida de calor. Aquí hay esta cosa, masa o objeto que impide el flujo de calor, la salida o entrada de calor. Esto se conoce como un medio no conductor de calor o adiabático. ¿Cuál sería un ejemplo de un sistema aislado? Un sistema aislado. Sí hay. Hipotéticamente, porque en la realidad vemos que no es así, serían los termos. Los termos en los que guardas tu café caliente, pero si se te olvidó y no te lo tomaste, te acuerdas al día siguiente, tapas el termo y tu café está frío. Se mantiene, no tiene un sistema cerrado con un sistema aislado. Al menos durante un intervalo de tiempo, que puede ser minutos u horas dependiendo de la calidad del sistema adiabático, del medio adiabático, el que impide el flujo de calor, tu sistema se va a comportar como un sistema aislado. Un termo de buena calidad es un buen sistema aislado por unas horas. ¿Sí? El flujo de calor va a ser despreciable, digamos, ya sea porque estás manteniendo una gran cantidad de energía térmica dentro, calor, como café caliente, o a lo mejor son las chelas frías. ¿Sí? No quieres que se caliente, no quieres que el calor del medio fluya hacia la cerveza. Por cierto, la cerveza la inventaron ¿dónde? En Egipto. ¿Cuándo? Hace como 4.000 años. Y no había refrigeradores. La cerveza la tomaban caliente como su. ¿Y quieres cerveza estilo egipcio? La he probado, sabe bien. Sí, sabe bien. La cerveza fría fue un invento de la industria cervecera. Cuando inventaban los refrigeradores a finales del siglo XIX. Para aumentar las ventas, y además también aumentaban las ventas de refrigeradores en las casas. Todo lo mueve el mercado. Flujo de energía económica. Ok. Bien, para cerrar, entonces, otra cosa que vemos es que debido a la gravedad, ¿qué pasa con los gases de la atmósfera? Se precipitan hacia el centro de la masa, del centro de gravedad. Entonces, eso nos da, además de una diferencia de temperaturas, una diferencia de presiones. ¿Sí? Bueno, pero eso es cuando hay atmósferas, decíamos. Recordemos que aún en la Tierra, donde el flujo de calor en la columna de agua hasta 11 kilómetros es extremadamente lenta, ¿cuál es la fuente de calor? Ahí sí sería la fuente hidrotermal. Son afloramientos. No, los afloramientos son hidrotermales. Mar de fondo, lo que llaman mar de fondo. No, el mar de fondo es otra cosa. Luego vemos. Ok, no. Lo que nos llevó a recientemente ampliar la ecuación de Drake, de considerar satélites. En los satélites, el único que presenta atmósfera en el sistema solar, ¿cuál es? Bueno, sí, en Io habría atmósfera, pero libre de azufre, por actividad volcánica y otras cosas. El otro cuerpo menos activo que geológicamente que Io no es en Júpiter, es en Saturno. Titán es el único satélite en el que hay una atmósfera realmente apreciable. Además, ya con telescopios de los que hay actualmente se puede observar la atmósfera de tipo
Titán. Sería el único, pero mencioné ya mis objeciones químicas y bioquímicas a la posibilidad de vida, como la conocemos, con base en las leyes de la química en la Tierra. ¿Sí? No es prejuicio geocéntrico, vamos a decir, no es prejuicio antrópico, que no, es que la vida tiene que ser como en la Tierra, porque así somos los humanos. No, la vida tendría que ser como en la Tierra porque depende de las leyes de la química y de la física. Y ya lo mencioné que los únicos elementos químicos que pueden formar cadenas organizadas que aparentemente viven la entropía son el carbono. O sea, no podemos hablar de los elementos que formen grandes cadenas. Solamente hay un elemento de los 92 naturales que forma polímeros de manera natural. ¿Cuál es? El carbono. Entonces no nos queda más que entender la química del carbono y cómo el carbono es capaz de autorreproducir por flujos de energía la formación de polímeros temporalmente y aparentemente violando las leyes de entropía, aumentando la materia en su sistema. Ya les dije, ustedes no son del tamaño de un... O sea, se formaron y no se mantuvieron, quizá cambiando de forma, midiendo unos pocos milímetros. ¿Cuánto miden ahorita? Mucho más que cuando se empezaron a formar. ¿Eso debido a qué? A que ha habido entradas de materia a ustedes y se ha ido acumulando materia, pero no a la bestia, de manera organizada. Es decir, reduciendo la entropía. No solamente ha aumentado la cantidad de materia, sino que ha aumentado la complejidad de la materia. Eso debido a que hay una fuente externa de energía y una fuente externa de materia. Entonces, los seres vivos deben ser así, aunque las velocidades sean diferentes, quizá debido a temperaturas diferentes, dependiendo del lugar en el que vivan en su cuerpo astronómico. Las reacciones químicas son posibles a diferentes temperaturas. Las temperaturas dependerán, ya sea si es por energía radiante estelar en la superficie, si no es por energía radiante estelar, por emisión térmica, por decaimiento radioactivo probablemente, o por presiones por debajo de la superficie del cuerpo astronómico. Y eso lo vamos a seguir especulando en la próxima sesión.